es muy importante entender la raíz del mal, porque allí también se encuentra el origen del sufrimiento. Hoy los seres humanos pueden aparentar estar felices, pero sabemos que en el mundo interior hay mucha soledad, hay mucha falta de amor, hay mucho sufrimiento. Por eso tenemos que entender cuál es la motivación, el proceso, si ocurrió una caída, cuáles fueron los pasos que finalmente generó, que desencadenó toda esta situación desoladora, conflictiva, y también cuáles fueron los resultados que hasta el día de hoy se siguen viendo respecto a la caída. Entonces, el primer tema que vamos a analizar es la raíz del mal. Y como dijimos en la introducción del principio divino, claramente el principio divino tiene tres partes. Y las dos primeras partes son las que estamos abordando. El ideal original, basado en esos principios universales por los cuales Dios creó todo ese diseño de ese sistema perfecto interconectado donde el ser humano está incluido, creado desde la motivación del amor, llegando a la conclusión que la fuerza más poderosa es el amor por la cual Dios creó, pero entendiendo y viendo la situación después de miles y millones de años de creación, que hoy especialmente el ser humano se encuentra todavía viviendo en la oscuridad, muy lejos de ese ideal original, permanentemente buscando la verdad, sumergidos en un mundo de ignorancia, sufrimiento, egoísmo, la manera que muchas veces se encuentra para ser feliz, es hasta incluso sacrificando a otras personas, dañando el ambiente. Entonces vamos a entender profundamente cuál fue ese origen del conflicto y la maldad. Y nosotros podemos ver en este sentido que existió claramente en estas dos partes del principio divino acciones que reflejan estas dos partes en el ser humano y especialmente en su mente. Hay una permanente contradicción entre esa mente original que podríamos decir que es la que está conectada con el Creador, con la causa, con Dios, y una mente oscura que se revela a esos deseos buenos conectados con Dios, que buscan muchas veces otro tipo de acciones, estimuladas por deseos egocéntricos, egoístas, deseos malos, que buscan también un bienestar, una satisfacción, pero muchas veces terminan desembocando en una pseudo felicidad, en una alegría falsa, dado a que es efímera, transitoria, que nos genera cargo de conciencia, sabiendo que cuando hacemos una buena acción y está en consonancia con esos principios o valores universales, nos traen una felicidad verdadera que perdura en el tiempo, que trasciende, que es incambiable, que no importa los años que tengamos, siempre van a ser recordadas con alegría. Pero por lo general esas acciones que van en contra de estos valores universales, que incluso nos generan cargo de conciencia, uno por lo general quiere olvidar eso que hizo, justamente porque ese juicio de conciencia nos da a entender que no hemos hecho las cosas bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo surge esa mente caída? ¿Por qué entonces, sabiendo que el mal nos hace tanto daño, muchas veces terminamos haciendo acciones malas? Y nos recuerda a Pablo cuando en la Biblia, en Romanos, escribe,
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, que hace lo que no quiere hacer. Ahí podemos ver claramente esta contradicción, esta lucha que hay entre la mente original y la mente caída. Entonces, ¿cuál será el origen de todos los males? Hoy vemos muchísimos males en este mundo. Delincuencia, asesinatos, abusos, desorden, daño al ambiente. Y todo esto tiene que venir de una causa. Así como hemos visto en los principios de la creación, que el universo, la vida, tuvo una motivación, tuvo un origen para ser creado. ¿Qué ocurre con el mal? ¿Será que el mal también es parte de la creación? ¿O será que surge después de que el ser humano es creado? Porque si nosotros ponemos mucha atención, vamos a ver que en el universo y en todo el sistema o en el ecosistema, quien daña al otro, quien perjudica a su conjunto, por lo general es el ser humano. Y para poder respondernos a esta pregunta, es muy importante recurrir a un libro sagrado, respetado por millones y millones de personas de todos los tiempos, que es la Biblia. Y ahí nosotros podemos entender que la Biblia, si bien es un libro, en ese libro se bosquejan o se encuentran muchos misterios que son importantes revelar. Leamos para tener una idea algo de la Biblia. Es un conjunto de libros considerado producto de inspiración divina y un reflejo registro de la relación entre Dios y la humanidad. Se han producido más de 5.000 millones de copias en todas sus variedades, seguramente para decir un número, siendo el libro más leído de la historia, reconocido como el más influyente de todos los tiempos. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos primero en hebreo, luego en otros idiomas, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento como alianza entre Dios y el ser humano, también como promesa. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de 1000 años aproximadamente, entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, por más de 40 autores. Pero lo que se destaca en este libro es que a pesar de que fue escrito por más de 40 autores, mantiene una coherencia, una correlación desde el inicio hasta el final, e incluso entre todos sus libros. En el principio divino se revelan muchos misterios escritos en la Biblia, cargados de misticismo y simbología, para dar respuestas a preguntas fundamentales respecto a Dios, el propósito de la creación, el origen del mal, la historia de la humanidad, el Mesías y el sentido de la vida. Por esas razones que para entender el origen del mal recurrimos en principio a la Biblia, porque en las primeras páginas se encuentra un relato muy especial que descifra, que revela muchos misterios que han estado ocultos durante mucho tiempo. Y en este primer relato, en las primeras páginas de la Biblia, habla del primer hombre y la primera mujer que existieron en un jardín del Edén, que vivían rodeados de una maravillosa naturaleza, pero destaca dos árboles, especialmente en el centro del huerto, del jardín del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y que en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal había un fruto que Dios le dijo directamente a sus hijos, a los seres humanos, a Adán y a Eva, que no comieran. Pero en este relato aparece una serpiente que incita primeramente a la mujer a comer del fruto, sabiendo la mujer que no lo debería hacer, porque si comía moriría. Pero finalmente accede
a la influencia de la serpiente y come del fruto. Y no solamente ella come, sino que también lo comparte con Adán. Entonces lo que nos tenemos que preguntar dentro de este relato es si todo lo que aquí está escrito es definitivamente algo literal o hay simbolismo que tenemos que comprender. Por supuesto que este mandamiento de no comer definía el destino de los seres humanos, especialmente de este primer hombre y esta primera mujer. Porque el hecho de no comer mantenía la vida, pero el hecho de comer los podía llevar a la muerte. Obviamente que después Adán y Eva comieron y no murieron, porque no se estaba refiriendo específicamente a la muerte física, pero eso lo vamos a ver en otros capítulos. Lo que tenemos claro es que se estaba tratando de alguna muerte, de alguna situación drástica. Y en el Génesis 2:17 deja manifiesto este mandamiento. Mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, este fruto era tan tentador y que definía el destino de la humanidad. ¿Se trataba de un fruto literal o un fruto simbólico? Vamos a ver por qué el principio descifra y revela que este fruto es simbólico. Primeramente porque Dios es el único creador. Ningún elemento fue creado con una intención dañina, mala para el ser humano. Por lo tanto, todo lo que existía en el jardín del Edén, todo lo que existe en el universo, fue creado por Dios con una buena intención. Después hemos entendido en los principios de la creación que Dios es un padre de amor, padre y madre de amor. Un padre de amor no prueba a sus hijos hasta el punto de causarles la muerte. Puede generar algunas situaciones como para ver cómo su hijo responde, pero de ninguna manera tiene una intención de probar a sus hijos hasta el punto de la muerte. Porque sabemos que los hijos, y especialmente para aquellos que tienen hijos, hay una etapa, hay un proceso de crecimiento, de madurez, y por eso tenemos que acompañarlos muchas veces al punto tal de que no siempre obedecen. También podemos entender que el deseo de comer el fruto de este primer hombre y esta primera mujer es más fuerte que el deseo de vivir. ¿Qué pudo haber sido tan tentador a punto tal que deseaban incluso comer el fruto aunque tenían que morir? Y finalmente las propias palabras de Jesús, cuando se refiere a que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Por esta razón llegamos a la conclusión que el fruto es un símbolo de algo mucho más profundo. Para poder entender el fruto, tenemos que entender a los árboles que dan fruto. En este caso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero podemos también entender el árbol de la vida, que es el que más se manifiesta en la Biblia. Por ejemplo, en el Génesis 3:24, cuando dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, cuando el hombre finalmente cayó, quedó como guardado ese camino hacia el árbol de la vida, como algo que el ser humano debe alcanzar. En Proverbios 13:12 del Antiguo Testamento, esperanza prolongada enferma el corazón, árbol de vida es el deseo cumplido. Está hablando del anhelo de la humanidad, representado en esta ocasión por el primer hombre y la primera mujer. El deseo cumplido, incluso por el pueblo de Dios. El deseo cumplido es el árbol de la vida. Y en el Apocalipsis, en el último libro del Nuevo Testamento, menciona, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es finalmente el derecho, ¿no?, a acceder al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados, nuevamente mostrando este deseo de la humanidad. Cuando Juan en 15:1-2
el propio Jesús se considera una vid verdadera, relacionando también este punto. Entonces podemos darnos cuenta que el árbol de la vida que se menciona en el jardín del Edén no es un árbol con raíz, tronco, ramas, hojas. Se está refiriendo al ser humano perfeccionado, al hombre que realiza el propósito de la creación. Lo que más anhelaba en el origen Adán y Eva en relación con Dios era alcanzar la primera bendición, llegar a ser como Dios, que Dios pueda morar en cada uno de ellos, para luego acceder a la segunda bendición, multiplicar y dominar. Se está refiriendo al primer hombre, al Adán perfeccionado. Y si el árbol de la vida se encontraba junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro del jardín del Edén, el principio divino revela que estos dos árboles están en sí simbolizando a Adán y a Eva. ¿Por qué a Eva se la relaciona con el árbol de la ciencia del bien y del mal? Lo vamos a ver en unos minutos. Pero claramente el árbol de la ciencia del bien y del mal está simbolizando a Eva, aún inmadura, antes de la caída. Estaban creciendo Adán y Eva en el jardín del Edén, hacia la perfección. Y aparece una serpiente. ¿Qué está representando? ¿Qué simboliza? Porque conocemos a las serpientes, pero no conocemos ninguna que hable, ninguna que pueda comunicarse con el ser humano, ninguna que conozca el mandamiento de Dios, ninguna que vivía en el cielo, que era capaz de seducir a la mujer y que incluso hasta el día de hoy influye en el corazón humano desde la caída. Obviamente que no estamos hablando de una serpiente literal. Ya el Apocalipsis 12:9 nos revela, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, dando mención a esta serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ya está mencionando otro tipo de ser más que una serpiente. Está mencionando la palabra ángel. Es decir, que se está refiriendo a un ser espiritual. En Isaías 14, 12, 15 menciona: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el nombre y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dando a entender que se está refiriendo al lucero de la aurora, al arcángel Lucifer, que también es mencionado otras ocasiones durante toda la Biblia. En 2 Pedro 2:4 menciona algo que quizás nosotros podríamos estar preguntándonos: ¿será que los ángeles cometen delitos, pecados? 2 Pedro 2:4 lo confirma. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es decir, sí cometieron pecado en el origen, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Quizás teníamos todavía la idea de que los ángeles son todos buenos, pero la Biblia misma revela que hay ángeles que cometieron pecado, que viven en la oscuridad. ¿Y cuál habrá sido el pecado principal que cometió este ángel, refiriéndose específicamente al arcángel Lucifer? Y hay un versículo en Judas 6:7 que no muchos conocen, pero que revela el pecado de este arcángel. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y compara el pecado del ángel con lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, diciendo: y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Es decir, que relaciona el pecado del ángel con la fornicación, siendo la fornicación un acto sexual ilícito. Por lo tanto, podemos ir conociendo poco a poco, a través de las revelaciones del principio divino,
que el pecado del ángel fue un pecado de fornicación, fue un pecado relacionado a la sexualidad. Y también nos preguntamos, ¿cuál habrá sido el pecado del hombre? Y hay una relación también con el pecado del ángel. Porque en Job 31-33 menciona esta actitud del hombre de esconder en su seno el pecado, especialmente la parte de su cuerpo con la cual comete algún tipo de delito. Así como cuando un niño, ¿no es cierto?, es descubierto cuando está comiendo algo que no debe hacer y rápidamente se tapa la boca. De la misma manera, Adán y Eva se cubrieron sus partes sexuales después de comer el fruto. No se cubrieron su boca. Y Job 31-33 dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, mi mala acción, mi delito. Entonces, tratemos de recorrer rápidamente el relato de la caída. Primeramente, cuando encontramos en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, en 2:25, que Adán y Eva estaban ambos desnudos, dando a entender que Adán y su mujer no se avergonzaban por estar desnudos. No tenían ningún cargo de conciencia por la desnudez. Sin embargo, después que comieron el fruto, en el Génesis 3:7 menciona, y conocieron que estaban desnudos. Conocieron, algo ocurrió. Y cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Y miren cómo continúa este relato. En Génesis 3:8-12 dice, y oyeron a Dios, y el hombre y su mujer se escondieron, cuando antes vivían en plenitud con Dios. Dios como padre y madre del cielo. Sin embargo, después de comer el fruto, se escondieron de la presencia de Jehová. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y cuál fue la razón de su miedo? Porque estaba desnudo. No dijo porque comí del fruto del árbol. Tenía miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que yo te mandé no comieses? Es Dios el que relaciona esa situación de el cargo de conciencia, de la vergüenza de estar desnudos, con comer el fruto. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Es decir, que finalmente reconocen que cometieron un error, por eso se escondían. Pero cada uno trata de acusar al otro de su error. Por lo tanto, el pecado del hombre, de Adán y Eva, tiene que ver también con la sexualidad. Por esa razón es que el símbolo de Eva es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ella, al recibir la influencia y la tentación de este arcángel que ya había caído, tenía en sus manos el destino de la humanidad, comer o no comer. Estaba en esa situación entre el bien y el mal, y en su vientre estaba la posibilidad de dar descendientes buenos o malos, conectados con Dios o conectados con ese arcángel caído. Y todo tenía que ver con el amor, porque así como los árboles se multiplican y se reproducen por su fruto, los seres humanos se multiplican, se reproducen por el amor sexual. Por esa razón, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es el amor sexual de Eva. Quiere decir que Adán y Eva cometieron el pecado de fornicación, un acto sexual ilícito, transgrediendo el amor sexual. Entonces, este mismo pecado, primeramente, se dio entre el arcángel y Eva, porque la fornicación no es algo que pueda hacer alguien solo, necesita hacerlo con alguien. Por esa razón es que cuando se habla de que el arcángel come del fruto con Eva, o viceversa, significa que ambos tienen una relación de fornicación.
Y luego cuando Eva da de comer el fruto a Adán, significa que también ellos tienen una relación de fornicación. Vamos a ver cuál es la diferencia que existe en estas dos relaciones posteriormente. Pero en Juan 8:44 claramente dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dando a entender que el origen de la humanidad tiene que ver con una relación no directamente con nuestros padres del cielo, Dios, sino con el diablo, con este arcángel que termina siendo un pseudo Dios. Vamos a entender entonces ahora, porque nos quedan muchas preguntas, cuáles fueron los motivos y el proceso de la caída. ¿Qué llevó a este arcángel que fue creado por Dios a rebelarse y hacer exactamente lo opuesto que Dios le había dicho al ser humano, incitando al ser humano a hacer justamente lo que Dios no quería, que era comer del fruto? Primeramente entendamos el orden de la creación. Dios crea, pero lo último que crea, dice la Biblia, en el sexto día, es a sus hijos, Adán y Eva. Él primero crea todo lo anterior, incluyendo el mundo espiritual, y luego todo el mundo físico, y por último, a Adán y a Eva. Sin embargo, el hecho de que Dios crea a Adán y Eva por último, no significa que no los tiene presente. Dios tiene presente en su corazón a Adán y Eva como la relación más cercana, porque los crea como sus hijos. Es como cuando los padres están por tener un hijo, primero preparan todo el ambiente, todos los muebles, todos los elementos que ese niño o niña, ese bebé va a necesitar. Y finalmente cuando nace lo tiene todo. De la misma manera, Dios prepara todo el universo, el cosmos, para el nacimiento de sus hijos. Entonces, esa es la relación entre Dios y el hombre. Sin embargo, el arcángel había sido creado antes que Adán y Eva. Aunque tenía una posición, como dice la Biblia, de siervo, de mensajero, de sirviente, el arcángel había sido creado primero. Y esto fue un detonante para comprender cómo se desencadena esta situación de rebelión del arcángel con el Creador. Porque vamos a ver que después de la caída, el arcángel toma dominio de Adán y Eva, de sus hijos, de los hijos de Dios. Se pone como un pseudo Dios, como un padre falso, transgrediendo la posición y el amor. Entonces, claramente, entendiendo esta situación, podemos comprender que desde el punto de vista del arcángel, por comparar la situación que tenía Dios con Adán y Eva y la situación que tenía Dios con el arcángel, él llega a la conclusión de que Dios ama más a Adán y a Eva, que toda la atención del Creador está puesta en Adán y Eva. Y esto lleva al corazón del arcángel a experimentar celos, amor disminuido, falta de amor, envidia. Hay como un resentimiento hacia Dios. Y de esa manera esa envidia lo lleva a influir en sus hijos para alejarlos de Dios. Por otro lado, el arcángel en su situación de falta de amor busca en su primera relación con Eva esta cercanía, pero ya no con el punto de vista de cuidarla, sino con el punto de vista de apropiarla, de hacerla parte, a través del mal uso del amor. Como el principio de la creación nos enseña, el ser humano es el único ser que tiene espíritu y cuerpo, que puede vivir en estos dos planos, el mundo invisible, el mundo espiritual, y el mundo visible, el mundo físico, y crece a través de los elementos espirituales, elementos de vida, elementos de vitalidad, y el agua, la tierra, el aire, todo lo que provee este mundo físico para el desarrollo de su cuerpo. Pero el ser humano también tiene la posibilidad de relacionarse con otros seres. En el mundo físico
con otros seres físicos, los animales, las plantas, el ambiente, y en el mundo espiritual, y especialmente antes de la caída, los seres humanos podían tener este tipo de cercanía, de relación con los seres espirituales, de comunicación con los seres espirituales, como los ángeles. Solamente el hombre que se compone de espíritu y cuerpo puede tener dominio de estos dos mundos. De esta manera es que podemos entender lo que ocurrió en el jardín del Edén. Esta cercanía del arcángel hacia Eva, ya no con la intención de cuidarla y ayudarla a crecer hacia Dios, sino con el propósito de poder seducirla, como dice la Biblia, el seductor del mundo entero, y acercarla hacia su propia persona, llevándola a una relación que finalmente reactiva su amor sexual y la lleva hacia la fornicación. Es decir, hay una relación sexual espiritual, en el plano espiritual, entre el arcángel y Eva. Esto mancha el espíritu de Eva. Esto finalmente la aleja del corazón de Dios. Y en forma desesperada, buscando una solución, Eva se acerca a Adán y utiliza el mismo el estilo, el mismo sistema del arcángel, que es la seducción, para poder acercar a Adán y finalmente recuperar esa identidad que tenía antes de la relación con el arcángel, dándose cuenta que quien iba a ser su compañero, su esposo, iba a ser Adán, no el arcángel. Pero ya ella, contaminada por toda la naturaleza del arcángel caído, cuando tiene relación con Adán, finalmente todo eso, así como un virus, se traspasa también a Adán y ocurre la caída física. Es decir, una fornicación en el plano espiritual y en el plano físico. De esta manera, Adán y Eva se alejan completamente del amor de Dios. La caída del hombre no ocurrió entonces simplemente por comer de algún tipo de fruto. Dios le pidió que mantuvieran su amor puro hasta alcanzar la perfección. Pero los hijos de Dios se unieron en relaciones de amor ilícito con el siervo de Dios, quedando así contaminados con un amor egoísta que se multiplicó generación tras generación. Quizás lo revelador de este contenido es darnos cuenta que los seres espirituales, ángeles o específicamente los arcángeles, son seres muy similares al ser humano en el plano espiritual. Y por esta razón, Eva pudo tener este tipo de relación con el arcángel, llevando así al pecado de la fornicación. ¿Cómo puede ocurrir la caída? ¿Qué pasó? Esto no se pudo detener, Dios no pudo intervenir. Vamos a ver que de acuerdo a los principios de la creación, el ser humano tiene que crecer hacia el dominio directo de Dios. Dios no puede intervenir en la responsabilidad humana. Recuerden que los seres de la creación crecen en forma autónoma del principio, pero los seres humanos crecen también bajo el cumplimiento de la responsabilidad humana. Esto que Dios dotó al ser humano, la responsabilidad, la libertad de perfeccionarse para poder convertirse en hijo o hija de Dios. Esta es la gran diferencia entre los seres humanos y los seres de la creación. Por lo tanto, en ese periodo indirecto donde Adán y Eva estaban creciendo, Dios no podía intervenir. Esa era la manera que ellos finalmente iban a acceder a ser los señores de la creación, los herederos de la creación de Dios. Por lo tanto, la perfección humana se logra, como lo dijimos en los principios de la creación, con el cumplimiento de la parte de responsabilidad de Dios y el cumplimiento de la parte de la responsabilidad del hombre. Lo que ocurre es que por más que el ser humano tenía claro el camino del principio y sabía que tenía que crecer de acuerdo a estas tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, por otro lado estaba latente la fuerza del amor, la fuerza que finalmente Dios lo motivó a crear. Dios creó por amor. Pero en Adán y Eva este amor estaba inmaduro.
tenía que primero madurar acorde al camino del principio. Y porque el amor es la fuerza más poderosa, Dios tuvo que prever, tuvo que advertir a Adán y a Eva en ese camino. Y es por esa razón que Dios le da el mandamiento de no comer del fruto, esperar hasta madurar, hasta alcanzar ese dominio del amor directo, hasta el momento de cumplir la primera bendición. Y cuando este mandamiento aparece, entonces, siempre que Adán y Eva se quisieran acercar hacia este tipo de atracción del amor sexual, ellos sabían que primero tenían que perfeccionarse, alcanzar esa unidad con el Padre, Madre celestiales. Entonces, de esta manera, cuando aparece la influencia del arcángel, el arcángel intenta hacer que Eva olvide el mandamiento. La seduce a tal punto que la ciega espiritualmente. Es como cuando una joven o un joven está enamorado ciegamente. A veces olvida todo con tal de estar con esa persona. De la misma manera, Eva se ciega, queda influenciada. Es como que queda envuelta en la seducción del arcángel. Y finalmente el arcángel puede llevar hacia el camino de la caída o la fornicación. Dios dio el mandamiento para evitar la caída, en un amor fuera del principio. Por esa razón existía el mandamiento. Y podemos entender que el amor es la fuerza más poderosa. Finalmente, todos los seres humanos debemos alcanzar la felicidad y vivir en amor. Es el motivo y el propósito de la creación del hombre y el universo, la fuente de la vida y la felicidad. Es la fuerza más grande y poderosa, el aspecto más valioso de nuestra existencia. Es a través del amor que vamos creciendo y experimentando las diferentes facetas del corazón. El amor filial, el amor fraternal, el amor conyugal, el amor paternal. Sin embargo, y lamentablemente, el arcángel logró profanar una esfera sagrada del amor del corazón humano, que es el amor conyugal, el amor sexual. Y es por esa razón que hasta el día de hoy se hacen tantas crueldades y también hay tantas perversiones en nombre del amor. Podemos entender que incluso hay mucho sufrimiento por amor, porque no se está refiriendo al amor verdadero de Dios. Ese amor fue adulterado, fue profanado. Ya el adulterio, por ejemplo, que a veces logra romper un matrimonio, tiene que ver con ese amor adulterado. Entonces, lamentablemente, el origen del mal tuvo que ver con una intervención, una contaminación, una adulteración al amor, que profanó el arcángel. Entonces, lo único que podía desviar a Adán y Eva del camino del principio era una fuerza mayor que estuviese relacionada al amor, porque solamente el amor era una fuerza mayor. Pero este amor egoísta, este amor egocéntrico del arcángel, finalmente terminó desviando a Adán y a Eva y los descarriló. Es como si los sacó de las vías, y los apartó del camino del principio. Este ejemplo es muy práctico y lo podemos entender, porque a veces pensamos, pero ¿cómo? El amor es amor. No existe amor verdadero o amor falso, todo es amor. Sin embargo, de la misma manera que la energía que fue creada por Dios puede ser utilizada y darle un buen uso para el progreso, el desarrollo, de la misma manera la energía puede ser utilizada con un mal uso. Por ejemplo, la bomba atómica, esta concentración de los átomos, esta reacción en cadena que puede generar la energía atómica y generar destrucción y muerte, como hace pocas décadas ocurrió con la bomba atómica, y todavía el mundo se encuentra en vilo ante cualquier amenaza de una guerra nuclear, sabiendo que todo esto podría llegar a ser una gran destrucción en el mundo por esta mal utilización de la energía atómica. De la misma manera el amor sexual es muy poderoso, es una concentración de amor, pero si ese amor está conectado con Dios
y se desarrolla altruistamente, se le da un buen uso, entonces genera felicidad y armonía. Pero si se concentra egoístamente, se utiliza para sí mismo, ese amor puede finalmente generar sufrimiento y conflicto. Por lo tanto, los resultados de la caída están a la vista. Hemos podido finalmente entender que quien debería dominar la vida humana y toda esta creación debería ser Dios, el Creador. Sin embargo, Satanás se adueñó, se puso como el centro de la vida humana, tomando dominio de Adán y de Eva, queriendo llegar a ser él el padre de la humanidad. Y por esa razón, Adán y Eva se convierten como en padres falsos de la humanidad, conectados a un pseudo amor, una pseudo vida y un pseudo linaje. Esto es lo que se genera en el origen, la encarnación del pecado original, que hasta el día de hoy es como un virus que no hemos podido quitar de la humanidad, porque todavía genera tanto daño y se sigue multiplicando. Por lo tanto, el primer resultado de la caída es la soberanía del mal, que aún sigue siendo tan vigente hasta nuestros tiempos. El segundo resultado tiene que ver con el delito o el pecado. Esto que decía Pablo, esta contradicción entre la mente y el cuerpo, esto que está incluso impregnado en los miembros y que nos lleva al pecado. Y podemos distinguir 4 tipos de pecado, comenzando por el pecado original, esta raíz que da inicio por Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, y que luego se multiplica y se transmite a través de los descendientes, es decir, todo el pecado hereditario, todo lo que hay detrás de nosotros, cientos de miles de antepasados que han finalmente cometido pecado como producto del pecado original. El pecado colectivo, que es el que incluso hasta pareciera que todo es normal, que cometer un delito hasta muchas veces pareciera normal, hacerle algún daño a alguien o caer en alguna adicción para perjudicar el cuerpo propio de cada uno, pareciera algo normal. Sin embargo, no es normal. Esto está totalmente fuera de los principios de Dios. Puede ser común. Cuando alguien lo hace, cuando algo se hace por mucha gente, parece como que es común, pero no significa que sea normal. De la misma manera podemos entender el pecado personal, que muchas veces el pecado personal se justifica con el pecado colectivo. Si todos lo hacen, entonces uno también lo hace. Sin embargo, esto no es el estilo de vida del hijo y la hija de Dios. Dios quería otra vida en sintonía con su corazón, con sus hijos. Por eso es que por la caída, el corazón de Dios quedó dolorido, Dios quedó completamente aislado y por miles de años lejos de la relación con sus hijos. Y el último resultado de la caída, entre otros, es la naturaleza caída. Porque el pecado es el efecto de una naturaleza que proviene desde el interior, no desde los miembros de nuestro cuerpo. Está como incorporada en la naturaleza humana. Por eso se llama naturaleza caída. Esto es lo que nos transmitió el arcángel. El arcángel se aleja de Dios, es decir, en vez de tomar el punto de vista de Dios para seguir el plan, él influye con su propio punto de vista. Y esto da origen al egoísmo. Él abandona la posición, deja de ser ese siervo para ayudar a Adán y a Eva a crecer y se aleja completamente abandonando su posición. Esto da origen a la irresponsabilidad, cuando el ser humano fue dotado por la responsabilidad. Pero siguiendo la naturaleza del arcángel, los seres humanos nos hicimos seres irresponsables, que no seguimos el camino del principio, que no obedecemos a los principios universales. Y por esa razón, el arcángel, invirtiendo el dominio, da origen a la arrogancia, esta naturaleza de querer sentirse alguien,
de tener cierto valor, un pseudo valor a través del dominio de otras personas, o sacrificando a otras personas, haciéndole daño a otras personas. Esto es la arrogancia. Y el cuarto punto es la multiplicación del mal, cuando el arcángel primero lleva el pecado hacia Eva, luego hacia Adán y finalmente hacia toda la humanidad, generando la corrupción que existe en nuestro mundo. Por lo tanto, lo podemos ver ilustrativamente. Lo primero que hace el arcángel es no amar como Dios ama, no toma el punto de vista de Dios. Empieza a sentir, empieza a creer, empieza a tener sentimientos completamente ajenos a la naturaleza divina. De esa manera se aleja, abandona su posición, invierte el dominio, se coloca por sobre los hijos de Dios, los influye y los domina a través de un amor egoísta, a través de un engaño. En la Biblia claramente dice la Biblia que el arcángel le decía a Eva especialmente que se le iban a abrir los ojos e iba a ser como Dios si comía del fruto, completamente opuesto a lo que Dios le pedía. Entonces el arcángel engañó a Eva. Y Eva finalmente lo dice, la serpiente me engañó. Y el último punto, la multiplicación del mal, que lleva a que todo se contamine. Es como un virus que termina siendo, afectando a toda la humanidad y a todos los descendientes. Entonces, para concluir esta conferencia de la caída, vamos a darnos cuenta que la única esperanza que tiene la humanidad, y esto lo vamos a ver en la tercera parte del principio divino, cuando empecemos a recorrer los capítulos de la historia de la restauración, es que el ser humano no puede eliminar el pecado original por sí mismo. Este es el pecado de la raíz, es el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Por lo tanto, el ser humano puede lidiar y tratar de eliminar el pecado personal, el pecado colectivo, el pecado hereditario, pero no puede eliminar el pecado original. El único que lo puede hacer es el Mesías. Es por eso que Dios tiene que tomar un nuevo plan, un plan de restauración para recuperar a la humanidad para su lado, sacarla de la mano del arcángel caído, de Satanás. Y por eso comienza toda una historia, una preparación para poder traer al Mesías, para que nazca el Mesías en la tierra. Y en este domingo de Pascuas, qué importante es recordar a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, nos debemos preguntar, ¿pero qué pasó en aquel tiempo? Porque el Mesías llegó hace 2000 años. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué todavía el mal se sigue expandiendo? ¿Por qué todavía presenciamos, incluso en nosotros mismos, tanta maldad? Estos son los contenidos que vamos a ver en el próximo capítulo del Principio Divino. Desde esta manera, entonces, les agradezco su participación y también los motivo a que puedan seguir escuchando la conferencia junto con sus amigos invitados por la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias.